Para acceder a la revista en formato celular, no necesitará descargar ninguna aplicación. Solamente con su teléfono celular conectado a Internet será suficiente. Para empezar, escriba en su navegador de Internet www.electromagazine.com.ui. Luego toque sobre la opción Lea la revista. Una vez allí, podrá seleccionar una edición para leer entre las que se encuentren disponibles. Tocando sobre la palabra índice, verá los temas que se publicaron en la edición seleccionada. Puede desplazarse hacia abajo para ver la totalidad de los temas. También podrá ver en el índice algunos anuncios con productos o servicios destacados. Ahora solo deberá elegir el tema que desea leer, tocando sobre él. Abajo a la derecha, verá un icono, con el cual podrá cambiar el tamaño de la letra a uno que le quede más cómodo para leer, si fuera necesario. Al final del artículo, podrá pasar a la página siguiente o a la página anterior de la revista. También verá la página y la edición a la que corresponde el artículo que leyó, lo que le permitirá buscarlo en la edición papel, virtual o PDF de la revista. Por último, podrá volver al índice a fin de elegir otro artículo para leer. La presentación que yo les voy a mostrar tiene al principio una parte de algo de información teórica, ¿ok? Algo de información teórica para que todos estemos al tanto y entendamos qué son los armónicos y qué efectos nos crean en nuestras redes eléctricas, ¿sí? Un poco, entonces, como les decía, cuáles son los efectos de los armónicos en las señales eléctricas, qué son los armónicos y cómo se originan, ¿sí? Vamos a ver que los armónicos en realidad están generados o se generan por todas las fuentes que hoy en día llamamos ser más eficientes, ¿sí? Entonces digo, bueno, si hacemos eficiencia, ¿tenemos peor calidad de energía? Vamos a responder esa pregunta también. Vamos a ver qué pasa con la tensión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos armónicos en corriente? ¿Qué pasa con la tensión? Vamos a ver un poquitito las reglamentaciones y los estándares internacionales, la IEEE, que es la que regula, la IEEE 519, que es la que regula la cantidad de armónicos que podemos tener en nuestras redes. Y por último, ¿sí? Vamos a ver cuál es la solución desde Schneider para poder mitigar entonces los armónicos, ¿sí? Bien, a ver, en las señales eléctricas lo ideal sería tener esto, ¿sí? Sería tener 3 fases perfectamente balanceadas y sin ningún movimiento de tensión, ¿ok? Pero sabemos que esto no es verdad, ¿sí? En las redes eléctricas suelen aparecer distintos tipos de factores, como ser el factor de potencia, ¿sí? Cuando empezamos a poner distintos tipos de cargas inductivas en nuestras fábricas o por ejemplo, grandes edificios, empieza a haber un corrimiento, ¿sí? Entre lo que es la tensión y la corriente. Eso genera lo que se llama el factor de potencia. Empiezan a aparecer armónicos, que es justamente lo que vamos a ver hoy con distintos tipos de carga, y vamos a ver qué tipos de cargas generan los armónicos. Puede haber, dependiendo de problemas que nosotros tengamos en la prestadora o problemas que nosotros mismos generemos desde nuestra propia red, desbalance de fases. Puede haber lo que se llama bajadas o subidas o sobretensiones en la red, en inglés sags y swells. Pueden haber pequeñas discontinuidades, ¿sí? Pueden haber pequeñas discontinuidades por ejemplo, algún corte externo. Pueden haber sobretensiones transitorias que pueden ser generadas, por ejemplo, por algún movimiento de algún interruptor en media tensión o algún rayo que pueda caer cercano a mi instalación. Y pueden haber lo que se denomina flickers, ¿sí? Lo que se denomina flicker es el movimiento de sobre y subtensión en mi red eléctrica. Bien, nosotros hoy nos vamos a centrar en estos dos campos, ¿sí? El factor de potencia y los armónicos, ¿sí? El factor de potencia y los armónicos. ¿Por qué en estos dos? Bueno, armónicos porque obviamente se trata de lo que es calidad de energía y de la presentación que vamos a charlar hoy,
Y porque vamos a ver que cuando hay armónicos, cuando hay aparición de armónicos en mi instalación, el factor de potencia no puede ser totalmente compensado, ¿sí? Totalmente compensado con los capacitores, ¿sí? Aguárdenme y ya van a ver por qué, pero es un tema importante, ya que hay veces que ciertas industrias o ciertos edificios me dicen, che, puse toda iluminación LED, puse variadores de velocidad en mis ascensores, puse equipos de volumen de refrigerante variable que tienen variadores de velocidad, y no estoy teniendo la eficiencia a la que quería llegar, ¿sí? Y de hecho no puedo compensar el factor de potencia con el banco de capacitores que yo solía tener antes y compensar el factor de potencia, y ahora estoy teniendo multas, ¿sí? En países como los nuestros, hoy en día todavía no está multada la aparición de armónicos, pero sí está multado el factor de potencia, ¿ok? Sí está multado el factor de potencia. Entonces, si yo tengo una alta distorsión armónica, nunca con capacitores voy a poder compensar totalmente el factor de potencia, ¿sí? Créanme, y ahora en un ratito vamos a ver un poquitito por qué es esto, ¿sí? Bien, para que todos estemos, entonces, como dije al principio, llamémoslo un poquitito nivelado, esta es una onda senoidal de 50 Hz, que es la que nosotros tenemos cuando enchufamos algo en la pared, ¿sí? Una onda de 50 Hz. ¿Qué es una armónica? Bueno, ¿qué pasa si aparece una onda de 100 Hz, ¿sí? En vez de la de 50? Eso sería una onda de armónica 2. Si aparece una onda de armónica 3, sería 150 Hz. Si aparece aún una frecuencia mayor, ¿sí? 4 veces la fundamental, 200 Hz, y así podríamos ir hasta n por 50 Hz, ¿sí? ¿Cuál es la corriente real que está recibiendo mi carga? Si yo tengo todas estas armónicas, la sumatoria de la fundamental, alguna componente de continuo si es que la tuviera, la fundamental, la armónica 2, la armónica 3 y hasta la armónica n, ¿sí? O sea que mi carga está recibiendo con la aparición de armónicos un montón de distintas corrientes, ¿sí? La armónica fundamental es la estándar y después se le empezaron a eh, superponer distintos tipos de armónicas que también van generando que haya una caída, una circulación, perdón, de corriente en esa carga respecto a cada armónica, ¿ok? Para verlo más gráfico, si yo tengo una fuente de alimentación de 50 Hz, que es la estándar, y le agrego una de tercer armónico, una de quinto armónico, perdón, voy a volver un cachito atrás. Fíjense cómo, si yo solamente tengo la frecuencia fundamental, en la carga, ¿sí? Tengo una tensión perfectamente senoidal. Ahora, cuando yo empiezo a agregar armónicos, se empieza a deformar totalmente, ¿sí? La tensión que llega a mi carga, ¿sí? Y como les dije anteriormente en el slide anterior, cada una de estas frecuencias va a generar una corriente de la respectiva frecuencia. Por lo tanto, la corriente circulante por la carga va a ser la sumatoria de todas las corrientes que genera cada una de las frecuencias, ¿sí? Que genera cada una de las frecuencias. A ver, fíjense, este es un ejemplo, la azul es la tensión resultante, y en este caso tengo armónica, perdón, la fundamental y el armónico 3. Y fíjense cómo ya la tensión ya se deformó bastante en lo que le va a llegar a mi carga, ¿ok? En lo que le va a llegar a mi carga. Todos sabemos que cuando medimos, por ejemplo, la tensión, ¿sí? La tensión con un instrumento, con un multímetro que sea True RMS o verdadero valor eficaz, sobre una carga, supónganse que van a una industria y ponen el multímetro para medir la tensión que le está llegando a una iluminación, a una luminaria, a una lámpara. La tensión en ese punto es, si ponen un instrumento que es True RMS, lo que va a hacer el instrumento va a ser la sumatoria cuadrática raíz de esas dos
tensiones, ¿ok? Entonces, lo que realmente le va a estar mostrando el instrumento es el verdadero valor eficaz, ¿sí? Que lo que va a estar haciendo es darle el verdadero valor eficaz de esta onda azul que ustedes tienen acá dibujada, ¿ok? Bien, entonces, idealmente nosotros tenemos esta onda senoidal de 50 Hz, pero realmente nuestra carga está recibiendo, en este caso tendrá distintos tipos de armónicos, está recibiendo algo deformado, ¿sí? Bien, si nosotros tuviésemos la posibilidad de poner en una fábrica, ¿sí? Por ejemplo, o en un edificio de gran porte donde hay muchos variadores de velocidad, mucha iluminación LED, que hoy en día es todo prácticamente iluminación LED, computadoras, ¿sí? Todo componente electrónico que tenga una fuente switching. Todo componente electrónico que tenga una fuente switching es un generador de armónicos. Si pudiésemos poner en la entrada, por ejemplo, de una industria, un medidor de calidad de energía, veríamos el espectro, ¿sí?, de armónicos que tenemos en esa instalación. Tenemos, por ejemplo, armónico 1, ¿sí?, la fundamental, 50 Hz. Luego tenemos, en este caso, armónico de orden 2, armónico de orden 3, armónico de orden 7 y armónico entonces de orden 9. Fíjense, detalle no menor, que solamente este espectro que estoy mostrando acá en este slide tiene una tensión, ¿sí?, de 220 volts, 221,92, una tensión armónica de 29 volts, un poquito más, 29,10, y una distorsión armónica, THD, es Total Harmonic Distortion, o distorsión armónica total, en tensión de un 13%, ¿sí? De un 13%, ¿ok? Bien, ¿quiénes originan los armónicos? Y, como les dije anteriormente, todas las cargas que tienen en su interior una fuente switching, ¿sí? Que hoy en día son prácticamente todas. ¿Por qué? Porque, bueno, las UPS generan armónicos, todas las computadoras, ¿sí?, ya sea una computadora de escritorio o una notebook, los variadores de velocidad, ¿sí? Para que se den una idea, los variadores de velocidad tienen alrededor de una distorsión armónica, dependiendo de la marca y dependiendo siempre de la potencia, porque hay veces que los variadores de poca potencia ya vienen con un filtro armónico colocado, entonces estamos hablando de un 4 o 5% de distorsión armónica, pero normalmente un variador de velocidad tiene alrededor de entre un 40 y un 60%, dependiendo de la marca, de distorsión armónica, ¿sí? Las lámparas LED, ¿sí? Las lámparas LED, toda la iluminación LED que tenemos hoy en día en nuestras instalaciones, y toda carga electrónica, ¿ok? Toda carga electrónica, ¿sí?, que tenga una fuente switching, es un generador de armónicos, ¿sí? Es un generador de armónicos. ¿Cuál es el valor o el ítem que nosotros tenemos o que medimos para saber cuál es la distorsión armónica en una instalación? Lo que se llama el THDI, ¿sí? Nosotros vamos a tener una corriente, ¿sí?, como les comenté anteriormente, si yo tengo una carga alimentada por una cantidad X de armónicos, voy a tener una cantidad X de armónicas, de corrientes armónicas circulando por esa carga. Entonces, la corriente armónica, perdón, de valor true RMS o de verdadero valor eficaz, como les dije antes, es la sumatoria cuadrática de cada una de las corrientes raíz, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el THD, la distorsión armónica total en corriente? ¿Sí? La distorsión armónica total en corriente es este valor sin la fundamental dividido la fundamental, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver, que es donde se posiciona la normativa IEEE 519 para decirnos cuál es la máxima distorsión armónica que puede tener nuestra instalación. En varios países, ¿sí?, de Europa, de Norteamérica, ya está penada la distorsión armónica, ¿ok? Penada.
me refiero, no es que está penada, está multada, ¿ok? Está multada. Entonces, lo que tenemos que hacer obviamente es ver cómo mitigamos esta distorsión armónica. De hecho, muchos multimedidores que solemos tener colocados en la entrada de medición, la entrada de un TGBT, de un tablero general de baja tensión en una fábrica, ya nos indican cuál es la distorsión armónica en corriente que estamos teniendo en ese punto, en la entrada, ¿sí? Bien, entonces, como estamos viendo en realidad, todas las cargas que se supone que generan o nos generan eficiencia, nos generan menos consumo en nuestras instalaciones, nos generan armónicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquitito. Nosotros antes teníamos iluminación incandescente y ahora pasamos a iluminación LED, ¿sí? Antes teníamos motores, el símbolo quizás no es el mejor, pero motores estándar que arrancábamos de manera directa, y hoy en día decimos, bueno, vamos a hacer más eficiencia y vamos a ponerle variadores de velocidad. Antes teníamos el famoso televisor de tubo, ¿sí? El famoso televisor de tubo, y hoy en día tenemos todo LED, ¿sí? Todo LED. Entonces, nosotros pasamos de, en el caso o en el pasado, a tener una corriente de carga lineal, ¿sí? A tener una corriente de carga lineal, ahora a tener una corriente totalmente deformada, porque todas estas cargas que estuvimos colocando, que fuimos colocando en nuestras instalaciones, generan armónicos y hacen que la corriente se deforme. A ver, ¿consumimos menos? Sí, pasamos de 2200 watts a 220 watts, pero ahora tenemos otro problema, ¿sí? Ahora tenemos otro problema, que es que la corriente en mi instalación está totalmente deformada, ¿sí? Está totalmente deformada. Entonces puede decir, che, pero bueno, ¿eso genera algún problema? Sí, genera muchos problemas. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué pasa con la tensión? Bueno, la tensión, y vamos a ver por qué, también se deforma cuando yo tengo la corriente deformada. ¿Ok? También se deforma cuando yo tengo la corriente deformada. Y la tensión seguramente me la está entregando un transformador que puede estar en mi instalación, si compro en media tensión, o puede ser de la prestadora. ¿Ok? Pero si yo tengo más y más armónicos, esa tensión cada vez se deforma más, y esto, créanme, lleva, ¿sí?, a la destrucción del transformador, porque los armónicos generan sobrecalentamiento en los transformadores, ¿sí? Generan una sobretemperatura porque los transformadores están calculados y están preparados para 50 Hz. No están preparados para un armónico de 100 Hz, para un armónico de 200 Hz, para un armónico de 300 Hz, ¿ok? Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? Si yo aumento la eficiencia en mi edificio, en mi instalación, ¿bajo la calidad de energía? No, ¿sí? Lo que tenemos que entender es qué tipo de eficiencia estamos haciendo para después evitar inconvenientes a mediano o largo plazo, ¿sí? Tenemos que mitigar estos armónicos, ¿sí? Hay equipamiento que lo vamos a ver al final de la presentación, que mitigan estos armónicos para que después no creen problemas, ¿sí? No creen problemas eh, en mi instalación y la de los demás, ¿ok? Porque si yo genero armónicos, la fábrica que está al lado mío genera armónicos, la que está en otro lado genera armónicos, las casas generan armónicos, ¿ok? Y todos los transformadores se sobrecalientan, y esto puede llevar eh, digamos, a tener que cambiar transformadores cada tanto, y lo cual, primero, que no le va a gustar a la prestadora. Es por eso entonces que muchos países en el mundo ya lo multan y lo miden, la calidad de energía. En países como los nuestros, por lo menos tengo entendido que en Argentina y en Uruguay también se hace, lo que hacen las prestadoras es medir en los puntos de alta tensión cómo está la distorsión armónica, ¿sí? Cómo está la distorsión armónica. Bien, vamos a ver entonces lo que les comentaba yo antes del factor de
potencia y por qué cuando hay armónicos los capacitores no pueden compensar todo el factor de potencia. Todos sabemos y conocemos la fórmula del factor de potencia y sabemos que es lo mismo que el coseno phi, ¿sí? Sabemos que es lo mismo que el coseno phi, pero esto es cuando no tenemos armónicos, ¿ok? Esto es cuando no tenemos aparición de armónicos. ¿Por qué? Fíjense, esta es la onda acá en azul, la onda de tensión, en este caso tenemos factor de potencia igual a 1, y la onda de corriente, ¿ok? Entonces, toda la potencia es entregada a la carga. Cuando tenemos factor de potencia menor a 1, ¿sí? Menor a 1, lo que hace, como todos ustedes ya saben, es el corrimiento de la corriente. Entonces, hay parte de la energía que se devuelve. Entonces, esto obviamente a la compañía eléctrica, perdón, a la compañía eléctrica no le gusta, ¿sí? Porque no, es energía que no nos está cobrando. Entonces, lo que hacen es poner un límite y a partir de ahí nos multan, ¿sí? Nos multan. ¿Qué se hace normalmente? Bueno, en las fábricas, en los grandes edificios, lo que se pone es el famoso banco de compensación de factor de potencia con los capacitores, ¿ok? Para solucionar este problema. Cuando yo tengo aparición de armónicos, ¿sí? En este caso, fíjense, tengo mi tensión, 50 Hz, y en este caso ya tengo una corriente armónica. Lo que pasa con la potencia es esto, ¿sí? Entonces, toda la potencia, toda la potencia armónica, ¿sí? Se desperdicia. Toda la potencia armónica se desperdicia, totalmente se desperdicia, ¿sí? Fíjense que en este caso ya es mucho más grande que lo que era anteriormente, ¿sí? Y es por eso, y ahora vamos a ver en fórmulas, que los capacitores no pueden compensar toda esta potencia armónica, ¿sí? Los capacitores no pueden compensar, ¿sí? Porque los capacitores están calculados, o normalmente se calculan, para la potencia reactiva, ¿sí? Bueno, sin hablar de fórmulas, potencia activa, reactiva y aparente, pero esto solamente es sin deformación de tensión, ¿ok? Sin deformación de tensión. Volviendo, ¿se acuerdan lo que dijimos antes? El factor de potencia es igual al coseno phi cuando no hay armónicos, ¿sí? Pero cuando hay armónicos, tendríamos que ir, fíjense que cuando no hay armónicos es la línea esta, la gris, pero cuando hay armónicos tendríamos que ir a un esquema en 3 dimensiones, llamémoslo, ¿ok? Va, no llamémoslo, no, es un esquema en 3 dimensiones, donde ese ya se corrió, ¿sí? Ya se corrió. Entonces, en este caso, el factor de potencia, ¿sí? Que estaba acá, ya no es lo mismo que el coseno phi, ¿sí? Porque el ángulo ahora se corrió, ¿ok? Se corrió. Entonces, con la aparición de armónicos, no es lo mismo el factor de potencia que el coseno phi, pero las distribuidoras miden el factor de potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Si hay armónicos, los capacitores no pueden compensar totalmente el factor de potencia, ¿sí? No pueden compensar el factor de potencia. Vuelvo un segundito para atrás y vuelvo al gráfico. Fíjense, todas las instalaciones están calculadas para compensar el factor de potencia S1, el que ustedes tienen acá, el S1, pero la aparición de armónicos hizo que la verdadera S esté acá, ¿sí? En un gráfico, llamémoslo en este caso tridimensional. Ya no podemos aplicar la Pitágoras, ¿ok? En este triángulo, porque ya el triángulo se corrió a 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, fundamental, si hay armónicas, los capacitores no pueden compensar el factor de potencia completamente. Esto se los comento y se los hago marcar, porque les puede pasar que, che, había un edificio o había una fábrica que antes compensaba perfectamente el factor de potencia, ¿sí? Con el banco de capacitores, y de hace un tiempo a esta parte se han cambiado en esa fábrica todo por iluminación LED, se han puesto computadoras nuevas, se han puesto monitores, se han puesto
aire acondicionado con variación de velocidad. Y ahora el de finanzas viene y me dice, yo soy el que está en, ¿cómo se llama? En Facility Manager, ¿sí? En el que hace los arreglos en la fábrica, viene y me dice, mira, ahora me están multando por factor de potencia. Y esto antes no pasaba. Bueno, esta es una de las razones, ¿ok? Esta es una de las razones. Los capacitores no pueden compensar el factor de potencia totalmente, con la aparición de armónicos, ¿ok? Bien, ¿qué otros efectos y pérdidas nos causan la aparición de armónicos? Bueno, cuando nosotros en cualquier conductor, ¿sí? En cualquier conductor, aparece lo que llama el efecto Skin. ¿Qué es el efecto Skin? Cuando la frecuencia que está circulando por ese conductor es de 50 Hz, la corriente suele circular por el centro, ¿ok? Suele circular por el centro. Cuando empiezo a poner frecuencias, corrientes de frecuencias mayores a 50 Hz, lo que hace la corriente es irse por el borde, ¿sí? Irse por el borde y dejar el centro vacío, ¿ok? Entonces hay un sobrecalentamiento de los conductores y eso puede llevar entonces a algún otro tipo de problema, ¿no? Entonces, cuando vamos y tocamos los conductores de estas fábricas, notamos que están mucho más calientes que antes, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque hay aparición de armónicos. Si nuestra fábrica compra en media tensión o tenemos, igualmente siempre hay un transformador que nos abastece, aparecen dos tipos de pérdidas en los transformadores. Unas en el hierro y unas en las bobinas, ¿sí? En las bobinas es por el efecto Skin, el mismo que vimos anteriormente. La corriente, en vez de ir por el centro, empieza a ir por el borde y el transformador tiene un sobrecalentamiento, ¿sí? No obstante con eso, tenemos pérdidas en el hierro, porque, insisto, los transformadores están diseñados para que por sus bobinas circulen 50 Hz. Y fíjense acá un detalle muy importante. Este es el gráfico normalizado de una fábrica de transformadores, donde acá sobre el eje Y tenemos la potencia, que le podemos, la carga electrónica. Fíjense que si yo le pongo, no sé, 40% de carga electrónica al transformador, solamente le voy a poder sacar un 60% o 60% total de carga, ¿sí? ¿Por qué le voy a poder sacar solamente 60%? Y por estos dos factores. Porque debe tener muchas pérdidas, ¿sí? Muchas pérdidas. Entonces, a ver, si yo quiero esconder el efecto de los armónicos, alguno de ustedes me podría decir, bueno, pongo un transformador más grande, ¿sí? Sí, perfecto. Está perfecto. Si yo pongo un transformador, si yo tenía un transformador de 1 mega y pongo un transformador 40% más grande, no voy a tener problema. ¿Está bien? No voy a tener problema. El transformador va a trabajar descansado y no voy a tener los problemas de calentamiento del transformador. Sí, ¿ok? La respuesta es sí, pero no estoy haciendo desaparecer el problema, ¿ok? Los armónicos los sigo teniendo. Y si yo pongo un transformador más grande, voy a tener que poner interruptores de mayor poder de cortocircuito, que van a ser más caros. Para nosotros mejor, pero digamos, van a tener que poner interruptores de mayor poder de cortocircuito, van a tener que poner barras más grandes, van a tener que poner cables más importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no poner un transformador más grande. Tenemos que saber cómo mitigamos esos armónicos. ¿Ok? Bien, otro detalle no menor, otro detalle muy importante, es que los armónicos de orden homopolar, que son los armónicos de orden 3, los armónicos de orden 6, los armónicos de orden 9, y en realidad, resumiendo, los 3n+3, generan que aparezcan corrientes en el neutro, ¿sí? Generan que aparezcan corrientes en el neutro. Las armónicas de secuencia homopolares, ¿sí? 3, 6, 9, si yo tengo armónicos de estas secuencias, aparecen corrientes circulando por el neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Y lo he visto en varios edificios acá en Buenos Aires. Toman un edificio viejo, ¿sí? Agarran un edificio viejo, lo remodelan todo
le cambian toda la iluminación, le ponen variadores de velocidad, como les decía, a los ascensores, le ponen, ¿cómo se llama esto? Aire acondicionado con variación de velocidad, todo muy lindo, ¿sí? Todo perfecto, pero son edificios viejos, ¿sí? Y en los edificios viejos, normalmente el cable neutro se ponía a la mitad de la sección, ¿sí? Y a veces, y lo he visto, pasa que tengo tanta corriente circulando por el neutro que ese conductor neutro no da abasto para llevar esa corriente. Y el interruptor, como no estoy, si es un interruptor tetrapolar, como no estoy llegando a la corriente que tiene prefijada, no va a actuar, ¿sí? Entonces las montantes se terminan prendiendo fuego, ¿ok? Se terminan prendiendo fuego. Y eso lo he visto, ha pasado. Entonces, como les decía, las armónicas de secuencia homopolar circulan por el hilo neutro, ¿sí? En un transformador estrella-estrella, casi les diría que supongamos que no hay inconveniente, pero en un transformador estrella-triángulo, ¿sí? La corriente esa se suma a la circulante en las bobinas del secundario y obviamente van a generar mayor calentamiento, ¿ok? Mayor calentamiento. Entonces, es un tema también a tener mucho en cuenta. Detalle no menor y ya algunos detalles antes de ir a lo que es la solución. Si yo tengo una distorsión armónica mayor al 20%, ¿sí? Distorsión armónica en corriente mayor al 20%, lo que va a pasar, por un poco lo que estuvimos viendo, es que voy a tener picos de tensión, ¿sí? La onda se va a deformar de tal manera que voy a tener picos, ¿sí? Y por ejemplo, si tengo un banco de capacitores, y me ha pasado que me llaman, che, se me prendió fuego el banco de capacitores. Bueno, los capacitores de media y de baja se rigen por dos distintas normativas, soportan 30% más de la corriente nominal, ¿ok? 30% más de la corriente nominal. Entonces, yo teniendo una distorsión armónica mayor al 20%, los capacitores, ¿sí? Los capacitores entran, primero que entran en resonancia con las frecuencias eh, que están siendo generadas, o sea, con los armónicos, los capacitores no soportan esa corriente y terminan explotando. Y las protecciones de los capacitores tampoco están preparadas para abrir tanta corriente, ¿ok? Entonces, termina pasando y me ha pasado que nos llaman y dicen, che, explotó el banco de capacitores. Bueno, vamos a hacer una medición de cómo está la distorsión armónica en tu instalación. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa con la tensión? Si yo estoy alimentando de la distribuidora, créanme que acá no dice generador, dice distribuidora. Si yo estoy alimentando con la distribuidora se supone que tiene una impedancia infinita. ¿Ok? Tiene una impedancia infinita, entonces yo tengo un variador de velocidad moviendo un motor, entonces si este variador genera distorsión armónica, ¿sí? Yo tengo una impedancia en mi cable, que es despreciable, pero voy a tener una caída de tensión. ¿Ok? Esta caída de tensión, como la corriente es muy chiquitita, es prácticamente despreciable. ¿Sí? Entonces, como la red tiene un gran poder de cortocircuito y es infinita, la tensión que le llega a mi carga es prácticamente la misma que le llega o que sale de la distribuidora. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando estoy alimentando con la distribuidora, ¿sí? Acá créanme y pido disculpas, está mal el título, estoy alimentando con la distribuidora, la tensión que sale de mi distribuidora o que llega a mi instalación llega perfectamente a mi carga. ¿Ok? Pero este es otro problema. ¿Qué pasa cuando estoy alimentando con un generador? ¿Sí? Los generadores tienen poco poder de cortocircuito, ¿sí? No pueden entregar mucha corriente en cortocircuito, y la impedancia ya no se vuelve despreciable. ¿Sí? Yo tengo la misma corriente armónica, tengo una caída de tensión en mi impedancia, pero esta caída de tensión, ¿sí? Ya se empieza a parecer a la misma que tengo en la carga, ¿sí? O sea,
la tensión que le va a llegar a mi carga va a ser la tensión del generador menos la caída en este punto, ¿ok? Menos la caída en la impedancia de mi instalación, que ya no es despreciable. Entonces, si tengo deformación de corriente, eso va a generar una deformación de corriente también esa corriente deformada también va a circular por la impedancia del cable y también va a generar que se deforme la tensión. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy alimentando de distribuidora, no hay problema, tengo poquita distorsión, tengo poquita deformación de la tensión, si yo tengo un THDI del 5%, pero si estoy alimentando desde un generador, fíjense cómo ya la tensión se deforma muchísimo más. ¿Sí? Se deforma muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo que vimos anteriormente, que las impedancias ya empiezan a ser parecidas y la caída de tensión ya no es despreciable. ¿Ok? Ya no es despreciable. Ojo, un detalle no menor. Yo les mostré la diferencia entre alimentar de distribuidora y alimentar desde un generador, pero también cuando alimentamos de distribuidora, si yo genero armónicos, si el de al lado genera armónicas, si el de al lado genera armónicas, y así todos generamos armónicas, también podemos llegar a deformarle entonces la tensión a la distribuidora. ¿Okay? Es por eso que, insisto, como les repetí antes, las distribuidoras suelen medir en ciertos puntos cómo está la distorsión, y en algunos países ya la distorsión armónica en corriente se multa. Bueno, me ha pasado esto, sí, es verdad. Fíjense lo siguiente, cuando tengo una distorsión armónica en tensión, en este caso de un 11%, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la onda de tensión hace esto que ustedes tienen acá en grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjense que la onda en dos puntos, porque lo va a hacer aquí también, cruza 3 veces por cero, ¿sí? Cruzan 3 veces por cero. Hay muchos no, los PLCs y sistemas de control y RTUs, sí, que normalmente controlan la apertura y cierre de interruptores en media tensión, que se sincronizan por el cruce de la tensión en cero. ¿Ok? Y en este caso, en un mismo ciclo, está cruzando 3 veces. ¿Ok? Está cruzando 3 veces. Y suele pasar que nos llaman y dicen, che, los PLC se están reiniciando, se resetean, se pierde el programa. Bueno, empecemos a estudiar qué es lo que está pasando con la distorsión armónica en tu instalación. ¿Ok? En tu instalación. Bien, existe una curva. Fíjense que cuando yo tengo distorsión armónica en tensión de un 30%, ¿sí? Es mucha, pero si llegamos a ese nivel, los picos de tensión máxima van a llegar a 500 volts. Existe una curva normalizada, ¿sí? Existe una curva normalizada que se llama CB-MATIC, en donde en el eje Y yo tengo el porcentaje de tensión y en el eje X tengo el tiempo. Si yo tengo 100% de mi tensión, ¿sí? O sea, lo estándar, no importa lo que pase en el tiempo, ¿sí? Ahora, si yo tuviese 200%, voy a exagerar, 10 segundos, caería un punto que cae acá, tendría un punto que cae acá. Si yo tuviese, no sé, 50%, 0,5 segundos, tendría un punto que cae acá. Entonces, todos los puntos que caigan por debajo de esta curva verde o por arriba de esta curva verde, me están indicando que mi instalación se está envejeciendo mucho más rápido. ¿Ok? Hay medidores, ¿sí? Lo que llaman medidores de calidad de energía, que nos grafican la curva, esta CB-MATIC, y nos dicen y nos almacenan cómo estuvo la red, cómo estuvo mi instalación recibiendo la tensión. ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo. Cuando tengo presencia de armónicos, la tensión, si yo tengo la tensión deformada, esa misma tensión le va a llegar a todas las cargas, por más que, por ejemplo, tengan o no tengan variación de, por ejemplo, en este caso un motor, tengan o no tengan variador de velocidad. Entonces, porque mi instalación está generando armónicos y le va a llegar a toda mi instalación. ¿Sí? Si yo tengo una máquina monofásica, esa aparición de armónicos va a generar, ¿sí?
una reducción de casi un poquito más de un 30% de la vida útil de un motor monofásico. Si la máquina es trifásica, va a generar hasta un 18% de reducción de vida útil. Y si es un transformador, fíjense que va a generar un 5% de reducción en su vida útil. O sea, resumen, los armónicos generan pérdidas económicas en mi instalación. ¿Okay? Vamos a ver rápido las reglamentaciones y estándares. Yo les estuve hablando todo el tiempo del THD, la distorsión armónica total en corriente. Las normativas se posicionan en lo que se llama TDD. ¿Qué es el TDD? Es la distorsión armónica total de corriente cuando yo tengo el máximo consumo en mi instalación. ¿Ok? Yo tengo que hacer un estudio de mi instalación, puedo poner un medidor de calidad de energía para ver cómo está mi distorsión armónica y ver cuál es la distorsión armónica máxima en el punto de mayor consumo de mi instalación. Ese es el valor que se llama TDD. Entonces, la reglamentación IEEE 519, que fue hecha en el 2014, dice lo siguiente. Bueno, ¿cuál es el poder de máximo, cuál es el punto máximo de cortocircuito que yo tengo en el punto en donde me estoy conectando? Si me conecto en media tensión o si me conecto en baja, ¿cuál es el punto máximo de cortocircuito? ¿Y cuál es la máxima corriente que yo tengo en mi instalación? Si esa relación, por ejemplo, da entre 100 y 1000, yo puedo tener como máximo un 15% de distorsión armónica. ¿Ok? Pero si da 20, normalmente si tengo menos poder de cortocircuito, si estoy utilizando un generador, la distorsión armónica máxima que me admite la normativa es de un 5%. ¿Sí? Es de un 5%. Lo mismo, ¿sí? Pasa en tensión, donde lo que yo tengo que ver es cuál es el punto en donde yo me conecto a la red. Si me conecto, por ejemplo, en menos de 1 kilovolt, si me conecto entre 1 y 69 kilovolt, o en qué tensión estoy adquiriendo yo la energía, y ahí veo, ¿sí? Cuál es la distorsión armónica máxima en tensión que me autoriza la normativa. ¿Ok? Esto, tarde o temprano, va a llegar a países como los nuestros y lo van a empezar a multar. ¿Ok? Y lo van a empezar a multar. Bueno, vamos a lo importante, así no les saco mucho más tiempo, cómo mitigar los armónicos. ¿Sí? Existen lo que se denomina filtros activos. En el caso nuestro es el modelo Accusign, es el nombre, ¿sí? Ahora vamos a ver los modelos. Permite filtrar armónicos en forma automática o manual. Yo le puedo decir, bueno, llévame la instalación a no tener armónicos, o filtrar, por ejemplo, manual, decir yo quiero filtrar el armónico 3, el 5 y el 7, que son los que me están causando mayor problema. Y también pueden compensar factor de potencia, ¿sí? También puede compensar factor de potencia, y como también pueden compensar factor de potencia, son equipamientos electrónicos que no tienen capacitores adentro. Entonces, como no tienen capacitores, no hay riesgo de incendio, ya que no pueden entrar en resonancia con los armónicos que se están generando en mi instalación. ¿Cómo funcionan los filtros activos? Funcionan con el mismo principio de cancelación de ruido acústico. ¿Cómo es esto? Yo tengo mi instalación de media tensión, mi transformador, y estas son todas las cargas mías que están generando armónicos. ¿Qué es lo que hace el filtro? El filtro se le coloca un sensor de corriente en el punto en donde yo quiero ver cómo está mi instalación, y lo que hace el filtro es inyectar una corriente en contrafase para que la prestadora no vea la distorsión armónica. Ustedes me pueden decir, che, pero le estoy solucionando el problema a la prestadora. Sí. ¿Por qué le estoy solucionando el problema a la prestadora? Porque, como les dije anteriormente, seguramente en algún momento nos van a multar por esto. Lo que tenemos que hacer es no generar armónicos arriba de mi instalación. ¿Ok? Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo tengo un tablero que solamente es un centro de control de motores que lo tengo alejado, que es donde tengo un montón de variación de velocidad, y ahí tengo mi generación de armónicos. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el filtro solamente para el tablero que nos está generando armónicos. Siempre acá entra un poquito la mano de la ingeniería, y
tenemos que ver en dónde colocamos el filtro, ¿ok? Porque la ingeniería, siempre yo digo, no es un hecho técnico-económico, sino económico-técnico. ¿Qué significa esto? Y si yo tengo un tablero alejado que tiene un CCM, donde yo tengo concentrada toda la distorsión armónica, bueno, ahí pongo la distorsión armónica, ya los armónicos no van a circular por toda mi instalación, y el factor de potencia sí lo compenso con capacitores, ¿ok? Entonces, busquemos siempre la solución intermedia. Un pequeño videito, ¿sí? Que no tiene sonido, donde vamos a ver el funcionamiento de un filtro activo, ¿sí? Fíjense que en este caso se está mostrando una distorsión armónica en corriente del 35%. El Acusign tiene una pantalla táctil en donde yo le pongo un set point y le digo, bueno, yo quiero que la distorsión armónica se lleve al 0%, y fíjense cómo automáticamente corrige la distorsión y lleva totalmente a la senoide. También yo podría poner lo que me pide la normativa y llevarlo a un 5%, estaría corrigiendo muy bien mi instalación y dejaría quizás el filtro preparado, por ejemplo, para si alguna vez la fábrica tiene alguna distorsión armónica adicional. ¿Ok? Entonces, como resumen, el filtro Acusign lo que hace es insertar una corriente en contrafase a la generada por la corriente armónica, justamente por las cargas armónicas, y compensa mi instalación. ¿Ok? Es totalmente electrónico, acá no hay capacitores, acá no hay nada pasivo, ¿ok? Ningún componente pasivo. Vamos a ver que existen ahora en el siguiente slide dos modelos. ¿Por qué existen dos? Existen tres en realidad. Perdón que les diga, pero bueno, algún ejemplo, esto antes de llegar a los modelos. El filtro activo, una vez que compenso, lleva entonces mi instalación a una senoide casi pura, dependiendo de cómo yo lo configure. Existen tres modelos de Acusign. Denme que pongo otra vez el puntero, el PCS Plus, que hace filtro de armónicos, ¿sí? Balanceo de cargas. Si yo tengo, por ejemplo, puedo utilizar la corriente que inyecta, si le sobra, o si yo lo configuro también, en vez de hacer filtrado de armónicos, si yo tengo un desbalanceo de carga, puede meter en algún punto de la instalación, inyectar corriente para generar un balanceo de carga, y también hace corrección de factor de potencia. Yo lo configuro para qué es lo que quiero, ¿ok? Yo lo que siempre digo es, como siempre, busquemos la solución de compromiso, ¿ok? Obviamente es un producto que es más costoso que un banco de capacitores, entonces usemos el Acusign para filtrar activos, para el filtro de activo de armónicos, y el factor de potencia hagámoslo con un banco de capacitores, ¿ok? Después tenemos un modelo que se llama PFB, ¿sí? Que el PFB Plus lo que hace es balance de cargas y corrección de factor de potencia. Este no hace armónicos, ¿sí? No hace armónicos, es un compensador de factor de potencia electrónico, ¿sí? Que no incluye, como les comenté antes, capacitores. Y un modelo que se llama PCSN, ¿sí? PCSN, que compensa también el neutro. Cuando yo tengo ¿cuál es la diferencia entre el PCSN y el PCS Plus? Si yo tengo un centro de control de motores donde todas las cargas son trifásicas, y voy a ir con este. ¿Ok? Si yo tengo un edificio en donde tengo obviamente cargas monofásicas, iluminación, computadoras, aire acondicionado, voy a ir con este, porque este tiene también la compensación del conductor neutro. ¿Ok? Del conductor neutro. El PCSN es un equipo que se lanzó hace 2 años, ya hay un montón de ellos instalados. Mitiga armónicos en las 3 fases y el neutro, hace también el balanceo de cargas, elimina la corriente del neutro debido a armónicos homopolares, ¿sí? Es escalable. Acuérdense, ¿qué es lo que le quiere decir con que es escalable? Que viene hasta como máximo 60 amperes, los filtros armónicos se seleccionan por corriente, ¿sí? Pero se pueden ir poniendo en paralelo, ¿ok? Yo tengo filtros de 20, 30, 50 y 60 amperes, y tengo módulos de expansión de 60 amperes. Cuando yo necesito compensar más, yo los voy poniendo
en paralelo, puede ser con en el mismo punto en donde estoy haciendo la medición, y uno es el maestro, ¿sí? Y a medida que va necesitando más filtros, o mayor corriente, se los va pidiendo a los que tiene como expansión. Como resumen, ¿sí? Los armónicos están cada vez más presentes en todas las instalaciones, ¿sí? ¿Sí? Porque cada vez tenemos más cargas armónicas. Los armónicos vinieron para quedarse, ¿sí? Son la contracara de la eficiencia descontrolada, ¿sí? Ya vimos por qué. Hay que buscar la causa raíz de los problemas, no decir pongo un transformador más grande, y en este caso nos sirven las soluciones estándares. O sea, los capacitores no pueden compensar, como vimos, ni los armónicos ni totalmente el factor de potencia cuando tengo presencia de armónicos. Bien, detalle no menor, tenemos, como seguramente muchos de ustedes conocen, dos distribuidores autorizados en Uruguay, Fivisa con sus distintas sucursales, también su tienda oficial en Mercado Libre, y lo mismo Dregal, Casa Central en Montevideo y su tienda oficial en Mercado Libre. Es un tema, como les comenté durante toda la presentación, que va a estar cada vez más y más para los que hacen instalaciones eléctricas y para los que diseñan instalaciones eléctricas. Si les interesa, nosotros tenemos planillas para lo que es la selección, ¿sí? De equipamiento, cómo seleccionarlo, ¿ok? Cómo seleccionar este tipo de filtro. No es lo mismo seleccionar un filtro cuando estamos en etapa de diseño, ¿sí? Porque hay veces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa, digamos? ¿Qué es lo que termina pasando? El que está en etapa de diseño va a colocar un aire acondicionado, por ejemplo, va a llamar a un termomecánico, y hoy en día el termomecánico no está mucho en estos temas, y uno le dice, che, pero ¿qué distorsión armónica tiene tu equipo? Y no sé, pero yo tengo que dimensionar un filtro, pero no sé, habla con el que lo fabrica. Bueno, entonces, a ver, para que se den una idea y bien importante, ¿vieron las lamparitas que hoy en día todos compramos para nuestras casas, la LED común? Bueno, una lamparita estándar no importa la marca, sin ir a primeras marcas, ¿no? Sin ir a primeras marcas, nosotros porque lo hemos hecho el estudio en Schneider, tiene entre 120 y 130% de distorsión armónica, ¿ok? Lo cual es terrible, ¿ok? Y si vamos a una de marca, porque uno dice, bueno, che, pone una Philips, una Osram, tiene 110, ¿ok? Entonces, tampoco es que poniendo iluminación de marca vamos a tener una gran respuesta en lo que es distorsión armónica. Ahora bien, sí existen en el mercado y están disponibles lámparas que son con baja distorsión armónica, ¿sí? Ahora, nosotros cuando diseñamos una instalación, no sabemos qué lámparas van a colocar. Podemos sí especificar y decir, bueno, las lámparas que se compren, que sean de baja distorsión armónica, ¿ok? Eso se puede hacer. De hecho, hay lámpara de baja distorsión armónica. Así que, en ese sentido, se puede, ¿sí? Pero bueno, hay que ver después si, ¿cómo se llama? Si el cliente lo termina haciendo, ¿ok? Y termina comprando las lámparas con menor distorsión armónica, ¿ok? Otro tema es los variadores. Yo les estuve comentando que los variadores tienen, ¿sí? Un montón de distorsión armónica. De hecho, si tengo variadores de alta potencia, estamos hablando de casi 60-70% de distorsión armónica. Bueno, están los variadores con baja distorsión armónica, ¿ok? Con baja distorsión armónica.
son más caros, pero bueno, siempre está la solución de decir, bueno, compro el variador con baja distorsión armónica o pongo un filtro. Bueno, siempre como yo digo hay que buscar siempre la solución de compromiso, ¿sí? Y la más económica en particular, o sea, siempre está la economía, porque alguno puede decir, bueno, ¿y los filtros cuánto vale? Y el variador si pongo uno común, y el variador si pongo eh, uno de mayor corriente, me perjudica. Bueno, siempre para eso estamos nosotros, para ayudarlos si quieren, y ayudarlos a dimensionar y hacernos, eh, ayudarlos en todo lo que es la selección de este tipo de equipamientos, porque son cosas que vinieron para quedarse. Consulta, Sí. la envió el ingeniero Miguel Luna, dice, en los Acusain, al inyectar una corriente, ¿no afecta en la capacidad, en la capacidad de los cables? ¿Se debería reforzar? No, no, porque vos lo que estás haciendo es anular la corriente armónica. ¿Ok? La inyectás en contrafase de la corriente armónica, entonces los cables no es necesario que sean reforzados. Otra consulta de Luis, dice, ¿comercializan filtros de línea para circuitos terminales para filtrar armónicos en circuitos de iluminación LED o circuitos de tomas de PC para edificios de oficina? A ver, en circuitos, siempre, Luis preguntaba, ¿no? Siempre lo que hay que hacer, Luis, es hacer, como dije yo en algunos pasos de la charla, hacer bien el estudio de cómo está la instalación. Los filtros que tenemos para armónicos son estos que vimos acá, y de hecho el PCSN viene a partir de 20 amperes. Entonces, si vos tenés un tablero en donde querés compensar armónicos que tenés solamente iluminación, bueno, podés partir desde 20 amperes hasta 60 y podés poner hasta 6 en paralelo. ¿Ok? Entonces, desde 20 hasta 360 amperes podríamos compensar armónicos, pero el filtro que tenemos disponible para eso es el PCSN, que es el que yo mostré al final. Juan García dice, ¿por qué cambia el THD en tensión cuando estamos con GMG? ¿Por qué cambia el THD? El THD no es que cambia, el THD es el mismo, pero la distorsión armónica en corriente es la misma. Pero esa corriente, como el generador no puede entregar, no es infinito como la red, ¿sí? La impedancia se empieza a aparecer del generador, se empieza a aparecer a nuestra instalación, eso genera mayor deformación en la tensión, porque la corriente ya está cayendo en otra carga que por más que sea lineal, también deforma, y ahora deforman dos, ¿ok? Es por esa la explicación. Calculo que se debe referir el amigo Juan a lo que es generador. El generador no es infinito como la red, entonces da un punto que no puede más. ¿Está bien? Y la impedancia es muy baja la del generador, no es como la red que es infinita. Juan también dice, ¿y para los capacitores? Lo que termina pasando con los capacitores es que los capacitores están preparados por normativa, como yo mostré en uno de los slides, a soportar hasta un 30% más. ¿Sí? Sí, buenas, ¿qué tal? A ver. Sí, Buen era día. grupos lo que estaba preguntando. ¿Cómo te va, Juan? Generadores, Buen día. ¿qué tal? Buenos días. Sí, en generadores nos pasa eso, digamos, que cambia, digamos, cuando estamos en grupos, cuando entran los grupos, se hace como peor la distorsión armónica en tensión, digamos. Lo cual Correcto. eso, por lo que veíamos, para la instalación, digamos, y para los capacitores, digamos, es un poco más severa esa situación. El grupo, como te comenté anteriormente, no es infinito como la red. ¿Ok? Y tiene una impedancia mucho más baja. Tiene impedancia. Entonces, no puede soportar los armónicos y empieza a deformar. ¿Está bien? Entonces, el Acusain, a diferencia del banco de capacitores, ¿sí? Cuando vos tenés un banco de capacitores, tenés que desconectarlo cuando estás andando en grupo. ¿Ok? Sí, correcto. El Acusain perfectamente puede funcionar, no tenés que desconectarlo, digamos, cuando hay un grupo y cuando hay red. Y la segunda pregunta iba en línea con eso, digamos, o sea, la pregunta iba apuntando a eso, ¿por qué los condensadores es peor el THD en tensión que en corriente, digamos, ¿por qué lo deteriora más? Porque los condensadores
tienen un límite de tensión. Por ejemplo, tenés condensadores de hasta 400 volts, tenés hasta 440, y a veces esa tensión de 400 volts, cuando tenés mucha distorsión armónica, se supera. Entonces, el capacitor a veces te lo aguanta, pero se envejece más rápido. ¿Ok? Entonces, quizás te conviene utilizar, a ver, lo que te conviene en realidad es mitigar los armónicos, ¿no? Pero con un filtro activo. Pero fuera de eso, como yo digo siempre, bueno, pongamos, si no, capacitores que soporten más tensión, pero bueno, es una solución remendada sería, ¿ok? La solución verdadera es poner un filtro activo para ese punto. Javier, otra consulta Señor. de Marco Mora, dice si Sí. podemos mencionar algo sobre filtros pasivos. Sí, nosotros desde Schneider, a ver, cuando tenemos un variador tenemos filtros pasivos, ¿ok? Cuando tenemos un variador de alta potencia, por ejemplo, en una instalación de oil and gas, donde hay variadores para mover el crudo que son grandes, tenemos los variadores bajo enarmónicos, ¿sí? Entonces voy a decir, che, ponemos un variador bajo enarmónico y tienen un costo adicional. Bueno, no ponemos el bajo enarmónico, bueno, pero tenemos 60% de distorsión armónica. Entonces es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un filtro pasivo, llevan esa distorsión, el filtro pasivo es bastante más económico, se pone un filtro pasivo que lleva esa distorsión del variador a un 30-35% y el resto la compensás con un filtro activo de Acusign. ¿Ok? José Casco nos envía otra consulta, dice, en el caso de alumbrado público, ¿hay productos disponibles ya? A ver, el producto, yo particularmente no estoy bien afinado en lo que es alumbrado público, en cómo se hace, si sale de, por ejemplo, de un solo tablero, ¿sabes? Pero el producto es el PCCN, ¿ok? Porque eh, yo creo que el alumbrado público debe haber algún tablero central y ahí distribuir a varios. Entonces, lo que hay que hacer es compensar ese central. Ahí es yo lo haría. Muchas ciudades están haciendo esto de cambiar iluminación a LED y bueno, hay que empezar a corregir esto porque, como les decía antes, ahora no nos multan, en países como el nuestro no nos multan, pero en otros países de Europa, por ejemplo, ya se está multando la distorsión armónica. Entonces, tarde o temprano va a llegar. ¿Ok? Muchísimas gracias, Javier, por la presentación y bueno, esperamos que haya sido fructífera e interesante la charla del día de hoy.